Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de armaduras, pero básicamente los joists, como les decía, son armaduras. Entonces, eh, primero hablemos de los joists. Ok, un joist, en este caso, como ustedes pueden ver, normalmente tendría ángulos, elementos de ángulos en la parte superior y barras en el alma, como diagonales. Este tipo de joist se llama joist tipo K. Tipo K, en donde no tiene elementos verticales. En este caso, elementos aquí. Los elementos verticales ayudan a que pueda obtener luces más largas, pero este es el más económico. El tipo K es el más económico porque tiene pues menos material en el alma, por lo tanto es más barato. Este tiene algunas variaciones o algunos aditamentos que le podemos poner. Por ejemplo, le podemos poner un ángulo que esté pegado de manera invertida, como ven aquí en esta diapositiva. Vamos a poner aquí el láser. En esta que se llama silleta. Y es para que sea más fácil pegar este elemento al apoyo, ¿verdad? Si tenemos una placa aquí esperando en la solera, entonces es más fácil unir estos dos elementos. Si recuerdan, para que esto sea una armadura o un joist, el elemento inferior o la cuerda inferior no se debe unir a nada, ¿verdad? Tiene que quedar así en el aire. Si no, se convierte en una viga con momentos y cortantes como cualquier otra viga, solo que de alma abierta. Este es otro tipo de joist, como ven acá, un poco más complicado en 3 dimensiones, pero funciona de la misma manera. En este caso, este tipo de joist normalmente lo venden prefabricado y es hecho de barras. Como ven, las diagonales son hechos con una sola barra que la van doblando de esta manera. Y lo importante en este caso es que se le pone un elemento rigidizador en esta parte de acá, entre los dos joists que realmente están pegados en esta parte baja. Otro aditamento adicional sería una barra adicional en esta parte de aquí, que yo le pusiera una barra que viene de acá a acá. Esta barra se utiliza normalmente cuando los joists muy largos tienen problemas de cortante. Entonces le ponemos una barra adicional porque casi todos los joists y las armaduras, como van a ver, los elementos que más sufren son los que están cercanos al apoyo. Esos normalmente son los que me dicen estos como 3 o 2 luces más o menos, estas 2 diagonales y estos 2 elementos horizontal y vertical son los que más sufren con las cargas y por lo tanto solo tengo que encontrar la fuerza interna de esos para determinar todos si quiero diseñarlos con un solo elemento, ya puedo con esos 3 diseñar todo el joystick. Ingeniera, Okay. Dígame. pregunta, ahí donde Se cortó un poco, Eder. No le escuché. donde dice la silleta, ese puede quedar Se la cortó de nuevo. silleta ¿La puede silleta? quedar insertada en la viga. Sí, sí. Puede usarlo, en este caso, quedar insertado en el apoyo primero y después colocar el joystick ahí o Puede venir quedar aquí. insertada en la viga principal antes de ser fundida. Sí, correcto, correcto. Así es. Ok.
Ok, este es para predimensionar un joist. Yo lo que hago es que un joist tipo K, como les comentaba, la serie K, normalmente, como les digo, está solo con diagonales. La luz más larga recomendada es de 18 metros. El peralte lo calculo para claros menores de 6 metros, lo calculo normalmente como claro, que como ven aquí, no lo dibujé muy bien, pero es de extremo a extremo del joist. Vamos a ponerle aquí un dibujito. De este extremo a este extremo. El peralte, que sería desde la parte más alta hasta la parte más baja, aquí, sería este claro dividido entre 22 para claros menores de 6 metros. O sea que para 6 metros, entonces si dividimos 6 entre 22, tendría más o menos 30 centímetros de peralte. En el caso de claros mayores, por ejemplo, si tuviera los 18 metros que les estoy recomendando aquí, 18 entre 12, sería una altura de 1,50 de altura. 1,50 m. La longitud del apoyo, este segmentito de acá, esta parte de acá, les recomiendo que sea 10 centímetros. 5 centímetros metidos dentro de la silleta y el espacio suficiente para poder trabajar con la soldadura con la silleta. Entonces 10 centímetros a cada lado. 10 centímetros aquí y 10 centímetros acá. Para escoger el tipo de joist, ya sea serie K o serie de las otras que les voy a mostrar más adelante, les recomiendo este video donde hacen unas pruebas con los joists para ver cuál funciona mejor con carga gravitacional y cargas de viento hacia arriba, de succión. Entonces, por ejemplo, cargas gravitacionales serían los joists que nos podrían servir para entrepisos. Y en el Ingeniero, caso de cargas de viento son los joists para techos. Dígame. tengo una pregunta. ¿Estos ángulos que se Ajá. forman acá, cuántos son generalmente? O eso depende de... Perdón. Ahorita les iba a explicar este. Entonces, Ah, ok. el espacio entre diagonales, este espacio, les recomiendo que sea el doble del peralte. O sea que el ángulo que se forma sería 45 grados, ¿verdad? Porque si este es, por ejemplo, para la luz de 6 metros, es 30 centímetros, si la luz es de 6 metros, que sería lo típico en una casa, ¿verdad? 6 metros, punto 6, punto 3 de peralte. Entonces, lo que les estoy diciendo aquí, con que el espacio entre diagonales sea 2 veces el peralte, lo que les estoy recomendando es que este sea punto 6. Entonces, si ven, entonces les estoy recomendando aquí una altura de punto 3 y por lo tanto este es punto 3 también, la mitad. Entonces el ángulo es de 45 grados aproximadamente. Claro, como hay que tener espacios exactos, ¿verdad? Entonces lo que hago es que la luz, por ejemplo, si fuera 6.3, una cosa así, le resto 10 centímetros, el punto 1 de aquí, le resto el punto 1 de acá, y esa dimensión lo divido entre punto 6, pero normalmente lo redondeo a un entero mayor. Eso significa que entonces el ángulo no me va a quedar exactamente 45, sino que me va a quedar un poquito menor, ¿verdad? Entonces 45 sería como el máximo recomendado y luego menos que eso, porque van a redondear las dimensiones a un entero menor, ¿verdad? Entonces nos queda, por ejemplo, aquí nos queda 6.
1 dividido entre 0.6, espacios de 0.6, y eso nos da 10.2. Eso significa que voy a redondear a 11 espacios. Entonces, si divido esto en 11 espacios, significa que 6.1 entre 11 me quedan espacios de 0.55, 4, 55,5. Entonces ya ven, este se reduce a este espacio, aquí a acá, de acá a acá. Todos esos serían 11 espacios, 1, 2, 3, de 0.555. ¿Ok? Entonces el ángulo más bien sería un poquito mayor, más bien. Entonces el ángulo sería mayor. Entonces se recomienda 45 como mínimo y un poquito mayor. No sé si más o menos ahí tienen alguna duda del predimensionamiento del joist. Lo mismo las armaduras. No, ingeniera, quedó claro. Ok, las armaduras igual. Si yo quisiera, por ejemplo, tener un techo así, en este caso, normalmente gobierna la pendiente, o sea que la pendiente es tan grande, normalmente 30% o más, que la armadura pues no tiene ningún problema con ser este triángulo. O sea que este peralte normalmente es el que gobierna por culpa de la pendiente. Pero si lo que queremos hacer es una armadura que vaya paralela al techo, así, ¿verdad? Tener una armadura como tipo joist en el techo. Entonces ahí sí tendría que predimensionar esta altura de la misma manera como lo hicimos acá. Esta luz, más o menos, la luz de la armadura, el hecho que esté inclinado ayuda, ¿verdad? Para sostener las cargas o sostener mejor las cargas. Es como las gradas, como les comentaba, las escaleras. En este caso, esta luz la divido entre 22 o entre 12, dependiendo de la longitud de este claro, y más o menos ese sería el peralte en este sentido, ¿verdad? El peralte de la armadura con lo que voy a empezar a predimensionar la armadura. Ok, entonces hablemos ahora de cómo reparto las cargas. Bueno, perdón, estas son la otra serie. Les comentaba que estas son la serie K, que tiene estas así diagonales. Esta es la serie LH y DLH, que como ven la diferencia está en que tiene esta, tiene el elemento vertical. Y puedo tener como en este caso esto triangular así como ven acá, o esto cuadrado como ven aquí. Lo importante es que sí, siempre este elemento no se sujete o tenga solamente simplemente apoyado este elemento con la pared o con las vigas, ¿verdad? Este es el único que sí va a ir soldado o apernado con su apoyo para que siga siendo un joist. En este caso, la luz máxima recomendada para esta serie, estos que ven aquí, que también pueden ser como de techo, como le ven aquí, inclinado, ya sea triangular o cuadrado, o de un peralte más alto en un lado, un peralte más delgado en el otro. La luz recomendada máxima es de 26 metros para entrepisos, cuando tengo cargas de entrepisos, y puede ser hasta 40 metros para techos, con las cargas de techos nada más.
Entonces, solo con agregarle este elemento vertical. También es importante de que usted puede combinar materiales, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser sus armaduras o sus joists de metal. En este caso, a mí me encanta combinar madera con metal. Esa es mi favorita combinación. O como ven en este caso, esta armadura que se diseñó la cuerda superior es de madera, pero la cuerda inferior es de cables. Este elemento que está aquí es solamente para mantener la forma del cable. Lo importante es que el cable lo que está sustituyendo son los elementos que están a tensión o compresión. En el caso de los joists, por ejemplo, la serie K, lo que sucede es que las diagonales son uno en tensión, uno en compresión, uno en tensión, uno en compresión, uno en tensión, uno en compresión. En el caso de las series LH, podría suceder de que, dependiendo de cómo se configure, tipo Warren o tipo Pratt, podría ser que todos estén en tensión o todos estén en compresión. Lo mejor, como van a ver en el videíto que les estoy recomendando, lo mejor es que el elemento diagonal esté en tensión, porque, como les voy a explicar un poquito más adelante, los elementos en tensión son más económicos porque no fallan por pandeo, como les voy a explicar un poquito más adelante. Y porque entre más largo el elemento de compresión, más fácil puede fallar por pandeo. Entonces, el cable este de aquí lo que está sustituyendo son los elementos en tensión. En cambio, si yo hago este tipo de joist, pues unos están en tensión, otro en compresión, otro en tensión. Y como el acero es bueno para ambos, no hay problema. Pero los cables solo pueden estar en tensión. Entonces, por eso existe este tipo de configuraciones de joist o armaduras combinadas con cables, en donde los elementos en tensión son los cables, como ven acá. Entonces puedo hacer este tipo de configuraciones así, porque el elemento de abajo, que es el cable, está en tensión, los elementos en tensión. Por ejemplo, puedo combinar la forma de un arco con una armadura, colocar cables, y por ejemplo, este puede ser un paso, aquí es un puente, pero en cualquier estructura de su edificio podría ser una unión entre un edificio y otro, podría ser el entrepiso, que usted lo ponga en esta situación así, ¿verdad? Sosteniéndolo con cables desde la armadura que está arriba. No siempre hay que pensar en que la armadura tiene que estar en la parte de abajo. Aquí, por ejemplo, vemos unos detalles que al joist, por ejemplo, le agregaron algunos elementos decorativos. Entonces se ve muy bonito en este caso. O en este otro caso que vemos aquí, el techo en arco, combinando el joist, como ven acá, y terminando con un segmento de armadura en esta parte de adentro. Entonces la parte de adentro, que se mira así como esto, se le pusieron unas plaquitas acá, decorativas también, pero definitivamente pueden ayudar a la estructura. Ok, entonces hablemos de la parte estructural. ¿Qué puedo hacer yo para calcular las cargas o cómo se calculan las cargas en el caso de una armadura? Normalmente yo tengo una carga distribuida del techo. Aquí incluye el peso de la lámina, el peso de las vigas, el peso de los tornillos, clavadores, etcétera. Cualquier peso que yo tenga aquí de la estructura
la tengo normalmente como uniformemente distribuida, es decir, kilogramos por metro cuadrado, la mayoría de las cargas. Entonces, pongamos un ejemplo. Aquí les puse una armadura que tiene 18 metros de luz y tengo espacios entre armaduras. También el edificio mide 18 metros de largo. Entonces, puse 5 armaduras de 360 metros. El peralte, como les digo, normalmente es definido por la pendiente del techo. Entonces, aquí les puse solo un ejemplo, 1,80 de alto y 0,60 en la parte más baja. Entonces, yo decidí ponerle elementos aquí que están uniéndose en los nodos, pero no es necesariamente que caigan en los nodos, es la preferencia. Es de preferencia que el elemento caiga en el nodo, pero no es obligatorio. Por ejemplo, en el caso más común con las canaletas, normalmente yo coloco una canaleta cada 60 centímetros, pero sería imposible poner una armadura que tenga elementos de nodos cada 60 centímetros. Se miraría una armadura bien cargada. Entonces, lo correcto es que, en este caso, pues no va a coincidir el elemento del canal con el joist. De repente yo voy a tener aquí un elemento vertical, Trato de siempre por lo menos alguna que quede, pero no es necesario, como les digo. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a calcular la carga puntual de cada uno de estos apoyitos y pues cuál va a ser entonces mi carga final en mi nodo y en el nodo de aquí. Pues igual que hacemos con vigas y con losas, etcétera, calculamos anchos tributarios. Entonces, ¿cómo se calculan los anchos tributarios? Sería de esta manera. Entonces, yo le puse estos apoyitos acá. Visto así en planta, estamos hablando que yo le puse una viga acá, otra viga acá, y entonces a cada una de estas le toca un ancho tributario, un área tributaria. Si ven aquí, esto lo que pasa es que lo parto aquí a la mitad, y esto lo parto a la mitad. Entonces tengo estos anchos tributarios para cada viga. En este caso, ustedes podrían tener una canaleta aquí, ¿verdad? Una canaleta aquí, una canaleta acá, una canaleta acá. Entonces, esa carga, perdón, se me puso bien feo. Si la carga es de 3 kilonewton por metro cuadrado, ¿qué carga le toca a cada viga? Entonces, si es 3 kilonewton por metro cuadrado, todo esto es 3 kilonewton por metro cuadrado, entonces a cada viga le toca 3 por el ancho tributario que está acá. Entonces yo le puse un espacio aquí de cada, permítame a ver cuánto le puse, cada 360. Aquí hay 360, acá hay 360. Y entonces, entre este y este, 360 horizontal. Entonces, por eso es que aquí ven que el ancho tributario no es la mitad de 360, 1,80, sino que es un poquito más, porque estoy tomando en cuenta la pendiente. Entonces, acá 3 kilonewton, la fuerza, multiplicado por el ancho tributario, me da una carga uniformemente distribuida, 5.52 kilonewton por metro. Entonces, hago esto lo tengo distribuido 5.52 kilonewton metro en la viga que tengo aquí.
Entonces, si yo quiero agregarle el peso propio de la viga, en este caso, agregarle el peso propio de la canaleta, por ejemplo, yo tengo el dato de cuánto pesa la canaleta por metro lineal, entonces solo se lo sumo. Aquí, por ejemplo, en este otro caso, de esta canaleta o de esta viga que tiene un poquito más de ancho, de 360, tomo en cuenta, como les digo, el ancho tributario con la pendiente, entonces es 3.67, un poquito más por la pendiente del techo. Entonces quiere decir que el 3 kilonewton por metro multiplicado por 367, ¿sí? 3 por 367 me da 11.01. Entonces quiere decir que esta carga distribuida acá es de 11.01 kilonewton metro. Y la última viga también tiene el mismo ancho, por lo tanto tiene también 11.01. Entonces también tenemos 11.01 en la viga del extremo. Entonces lo que tenemos al final es una armadura con 5.5, el de que está en la cima, en la cresta, luego 11 y luego 11. Pero si le sumamos lo que tenemos al otro lado, entonces terminamos con 5.5 del otro lado del techo, más adicional aquí. Entonces terminamos con 11, 11, 11, 11, 11 en casi todas la zona. Lo mismo sería en el caso de que tuviera joist, ¿verdad? En el caso de que tuviera joist aquí en medio, si este fuera mi joist, por ejemplo, esta sería la carga uniformemente distribuida del joist, el ancho tributario de la losa. Entonces lo que tenemos, en el caso si lo vemos aquí, este está apoyado aquí, apoyado acá, apoyado acá, apoyado acá, acá y acá. Entonces lo que tenemos es una viga simplemente apoyada o vigas simplemente apoyadas con esta carga, con luces de 360, 360. Este 360 es el espacio que hay entre armaduras. Esta es una viga estáticamente indeterminada, pero normalmente en este caso techos, lo que hacemos es una simplificación. Volvemos a calcular el ancho tributario. Es decir, bueno, si hacemos, ¿cómo se llama? Vigas estáticamente indeterminadas y con cualquier método, encontraríamos estas son las cargas reales. Pero el método simplificado sería, como les digo, dividir anchos tributarios. Entonces querría decir de que esta armadura le toca la mitad. A esta le toca la mitad de este lado más la mitad de este lado. Entonces, si nosotros multiplicamos 11 kilonewton por metro lineal por 360, ¿verdad? Que tenemos aquí, entonces obtenemos esta carga, 360 por la carga, nos daría, la carga era, bueno, aquí les puse 5.5 para mostrarle la de los extremos. 1.4 por 5.5, 7.7. Así, tendríamos 7.7 en este extremo, 15.4 aquí y 15.4 acá. Pero si le agregamos las del otro lado, ¿verdad? Las del otro lado, que tenía 7.7 al otro lado, entonces termino con una armadura de 15.4 en cada nodo. Así. Entonces, esta es una manera simplificada de sacar las cargas de la armadura. Otra cosa que es muy importante hacer es ver si su armadura es estáticamente determinada. Si no, va a tener que usar un software para encontrar cuáles son los elementos de la armadura. Entonces, en la fórmula, si recuerdan de estática, es que M, que es el número total de miembros, entonces si contamos aquí
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más 10, 20, más este de en medio, 21. Y luego el número total de nodos, n. Entonces, n es 1, 2, 3, estos puntitos de la unión de la armadura son los nodos. 4, 5, 5 más 5, 10, 11, 12. 12 nodos. Entonces lo metemos en la ecuación. Entonces 2 por 12 menos 3, 21. Y 21 era también el número de elementos, como son iguales, eso quiere decir que la armadura es estáticamente determinada y estable. ¿Qué sucede si yo le pongo algunos elementos adicionales, así, haciendo una cruceta acá, una X acá? Entonces, el número de nodos se conserva en 12, pero el número de elementos aumentó en 2 más. Porque no los estoy uniendo aquí, ¿verdad? No estoy poniendo ningún nodo acá. Entonces tenemos 21, pero el número de miembros son 23 por los 2 elementos adicionales que le puse. Entonces, si este es mayor que este, la estructura es estáticamente indeterminada. Tengo que usar algún software para encontrar cuáles son los valores de los elementos o algún método para resolver armaduras indeterminadas. Pero la armadura es estable. ¿Qué sucede si yo le quito más bien este elemento de acá? Si yo le quito un elemento, entonces tendría, en vez de 21, tendría 20 elementos, pero sigo teniendo los mismos. Entonces tengo 12 por 2 menos 3, 21, pero como el número de miembros es 20, entonces la estructura es inestable. Y por simple inspección, en una armadura, en un joist, nunca debe quedar una figura geométrica que no sea un triángulo. Entonces yo puedo poner este elemento aquí y ya esta figura se vuelve triangular, o esta triangular, o puedo poner un elemento acá, así como está el otro, y ya este se vuelve un triángulo, este se vuelve un triángulo. No puedo tener elementos que no sean triangulares y eso se va a ver reflejado en la fórmula. Eso sucede a veces cuando estamos haciendo armaduras que están aquí en la columna, por ejemplo, aquí está la columna. Entonces no me queda, ¿verdad? No me queda hacer un elemento aquí muy pequeñito. Entonces la gente tiende a poner, bueno, esto pongámoslo vertical y así. Este elemento es inestable. Entonces necesito, por fuerza, ponerle algo acá para dividirlo en triángulo. O lo que he hecho en algunas ocasiones, cuando este espacio es muy pequeño, le pongo una placa completa, o sea, lo tapo aquí con una placa completa, un elemento ahí, completamente cubriendo toda esa zona. Toda esta zona, cubriéndola toda completa. Y ya no se vuelve parte de mi armadura, ya es un elemento más bien que causa peso propio. Este es otro caso, ¿verdad? Aquí donde vemos. Entonces les comentaba de que no importa que 21 sea igual a 21, si tenemos estos espacios así, que el espacio vacío acá, que no tiene forma triangular, entonces la armadura es inestable. Es estáticamente determinada, pero inestable. Entonces traten de siempre tener triángulos. Entonces la fórmula, por lo tanto, no es suficiente por sí sola, es necesaria una inspección visual de que no tengamos espacios así, la intuición para determinar la estabilidad de una armadura. Ok, ahora vamos a diseñar la armadura. Entonces, para eso les tengo que explicar un poquito de la teoría de probabilidades. Creo que esto ya se los había explicado un poquito, pero existen 2 métodos de diseño para estructuras.
cualquier tipo de estructura. Está la de donde yo comparo las cargas o los esfuerzos que causan estas cargas, o también llamados solicitaciones, con las resistencias de los materiales. Entonces, normalmente el promedio de la resistencia es este pico que vemos aquí en la probabilidad, y en las cargas tenemos este promedio de cargas. Pero existe una probabilidad baja, pero existe una probabilidad de que las cargas sean mayores de la media. Y existe la probabilidad que las resistencias de los materiales sean más bajas que la media. La probabilidad es baja, y en este caso la probabilidad es baja, pero existe. Y esto, entonces, es la probabilidad de falla de la estructura. Cuando estos dos se interceptan, esta es la probabilidad de falla de la estructura. Entonces, cuando nosotros diseñamos, lo que queremos hacer es que la probabilidad de falla sea baja. Nunca una probabilidad de 0, lastimosamente. Entonces, por eso los estructurales se nos cae el pelo y canosos bien jóvenes o pelones, porque tenemos que vivir con esto, que existe una probabilidad de falla siempre. Entonces, hay dos métodos de diseño. El método de esfuerzos permisibles o esfuerzos de trabajo, que es con lo que normalmente diseñamos armaduras, o como diseñamos los muros que vimos en las clases anteriores, en donde yo tengo una carga y tengo una resistencia del material. Y como ven, están bien pegaditos estos, entonces la probabilidad de falla es más alta, o sea, el área que tenemos aquí intercepto es bastante más grande. Entonces lo que hacemos es que tenemos un factor de seguridad en la parte de resistencias. Es decir, multiplicamos la resistencia por un factor de minoración, o dividimos estas resistencias por un factor de seguridad global, como por ejemplo 3, 2. Por ejemplo, en el caso del vuelco era 2, en el caso del deslizamiento era 1.5, en el caso de suelos arcillosos era de 3 a 5 la capacidad del suelo. Entonces, dependerá del tipo de falla, así dependerá el factor de resistencia, de minoración de la resistencia. Entonces, lo que hacemos es que movemos esta gráfica un poquito para la derecha, al multiplicarlo por un factor de seguridad, ahí. Y entonces la probabilidad de falla se vuelve baja otra vez. Ese es un método. Ese es el método con el que vamos a trabajar hoy. El otro método es el método más moderno, el LRFD por sus siglas en inglés, que es diseño por factores de carga y factores de resistencia. Entonces acá multiplico ambos lados. Tenemos la misma situación de antes, perdón, la misma situación de antes, donde tengo las cargas casi montadas con las resistencias, entonces tengo una probabilidad de falla bien alta. Pero entonces, multiplico las cargas por factores de mayoración como 1.4, 1.7, o si usamos las del ACI, 1.2, 1.6. Y la resistencia por los factores de phi, que era 0.9 si era flexión, 0.85 si usamos el shock. Para cortante, si usamos el ACI es 0.75. Si es compresión, como en las columnas, era 0.7. Entonces, diferentes factores para la resistencia, para disminuirla, y cargas para mayorarlas, para aumentarlas. Entonces, esto lo que hace es que esta gráfica se corre para acá, esta gráfica se corre para la derecha, y volvemos otra vez acá multiplicado por phi. Aquí multiplicado por phi. Estas cargas multiplicadas por factores de mayoración, y volvemos otra vez a tener la misma probabilidad de falla. Podríamos decir que los dos métodos son bastante equivalentes en la mayoría de los casos. ¿Por qué este método es más moderno o más aceptado? Es porque como diseñador yo tengo un mayor control de lo que estoy diseñando. Puedo tener combinaciones de carga diferentes,
puedo tener fallas diferentes, entonces yo, como les explicaba, tengo factores de minoración diferentes. Entonces, ese mayor control hace que este método sea mejor, entre comillas, ¿verdad? Mejor, entre comillas, porque yo tengo un mayor control de la probabilidad. Entonces, el código de construcción de nosotros, el CHOP, para elementos en metal, que si vamos a diseñar armaduras en metal, está todavía en esfuerzos permisibles, ¿verdad? Todavía no ha migrado a esfuerzos últimos. Entonces, como me permite esfuerzos permisibles todavía, ese es más sencillo. Entonces, es tan sencillo como esto. En miembros a tensión, el esfuerzo permisible es 0.6 de FY. Este es el esfuerzo permisible. Si recuerdan, FY es el resultado de la afluencia del acero, ¿verdad? Si yo graficaba el esfuerzo, la deformación, el esfuerzo de fluencia era este valor de aquí, donde la plataforma empezaba a ser recta, que esto era donde terminaba el rango elástico. Entonces, ¿qué significa el punto 6? Si yo multiplico FY por el punto 6, lo estoy obligando a trabajar en una zona por aquí. FY por punto 6. Entonces lo estoy obligando a que siempre esté trabajando dentro del rango elástico, ¿verdad? Con la ley de Hooke. Es decir, cuando le quito las cargas, vuelve a su posición original la estructura. Este de aquí, punto 5 de FU, normalmente funciona con el área neta efectiva, es decir, cuando las armaduras no son soldadas, sino que apernadas, existe la posibilidad de que falle por aquí, por el agujero, ¿verdad? O sea, que se raje por acá. Entonces, está esta opción. Pero si nosotros trabajamos solo con soldadura, que es la siguiente clase que vamos a platicar sobre soldaduras, entonces vamos a trabajar casi siempre con solo 0.6 de FY. Entonces, como un ejemplo, es que si yo tengo una armadura y encuentro las fuerzas internas con el método de nodos o el método de secciones, yo divido la carga más grande, por ejemplo, si yo tengo todos estos están en este caso estarían en compresión, los de abajo estarían en tensión, toda esta cuerda de aquí estaría en tensión. Entonces, encuentro cuál tiene la carga más grande de todos estos, cuál tiene la carga más grande, y ese es P. Eso lo divido entre el área y encuentro el esfuerzo que hay en la barra. Y ese esfuerzo causado por las cargas debe ser menor o igual que el esfuerzo permisible que me da el código. Entonces, si yo ya tengo cuál es la afluencia del metal que voy a usar, que en el caso de ángulos, aquí en Honduras venden el A36, que significa que la afluencia es 36,000 PSI, y nos venden el A50, que significa que el FY es 50,000 PSI. Entonces, el FY ya lo tenemos, porque es dato del fabricante. Y P lo encontramos con encontrar las cargas dentro de la armadura. Entonces, lo que me falta es el área. Por lo tanto, si yo igualo estos dos, esta sería el área más pequeña que puedo tener. Entonces, despejo, para un ejemplo, si tuviéramos el resultado del análisis, una tensión de 80 kips y un FY, como les decía, de A36, 36,000 PSI o KSI kips, ¿verdad?
Entonces, punto 6 de 36.000 PSI, la carga de 80 kips la pongo en 80.000 libras, despejo para el área y el área es 3.7 pulgadas cuadradas. Si lo utilizo como ángulo doble, por ejemplo, en el caso del joist, que vimos que yo pongo dos ángulos pegados uno con otro, así, ¿verdad? Aquí viene el ángulo 1, ay, no me sale muy bien, pero, y aquí viene el otro ángulo pegado. Entonces quiere decir que el área que yo ocupo de cada ángulo sería 3.7 entre 2. Eso ocupa 1.85 pulgadas cuadradas. Me voy a las tablas. Me voy a las tablas. Y busco quién tiene esa área. Aquí está la columna de área. ¿Quién tiene esa área mayor o igual que 1.85? Entonces me fijo que todos estos tienen áreas mayores o iguales que 1.85. Al final me voy a quedar con el área más pequeña, ¿verdad? En este caso, este de aquí, porque al tener el área más pequeña, tiene el peso más pequeño y por lo tanto es el más económico. Entonces, al final yo tendría un ángulo de 3,5 por 3 por 5/16. O si no me venden este tipo de ángulo, sino que tiene que ser 3 por 3 por media, entonces escojo el de menor denominación de esta otra columna, sería el de el menor área, sería 2,11, entonces 3 por 3 por 3 octavos. Este es más común, que sea de patines iguales. En las ferreterías me venden normalmente de patines iguales. 3 por 3 por 3 octavos. Entonces, eso es tensión. De la misma manera, hago para flexión. Por ejemplo, flexión también es muy sencilla. En vigas, el esfuerzo permisible es 0.66 de FY. Este es parte del código. Entonces quiere decir que para secciones compactas, el esfuerzo permisible, que es 0.66 de FY, y para vigas, si recuerdan, era MC entre I. Entonces, MC entre I se podría poner como M entre S, donde S es el módulo de sección. Entonces, despejo para el módulo de sección si yo igualo el esfuerzo permisible con el esfuerzo máximo causado por las cargas. Un ejemplo. Tenemos una viga simplemente apoyada, tenemos una luz de 6 metros, vamos a ponerla aquí, aquí hay 6 metros, 6 metros acá, y la carga es de 30 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, como es simplemente apoyada, sabemos que el momento máximo es WL al cuadrado entre 8. Entonces, el momento es 135 kilonewton metro. Lo paso a unidades de kilogramo centímetro y tengo este momento. Eso entre el módulo de sección, como vimos en la fórmula, el momento entre el módulo de sección. Y el esfuerzo permisible es 0.66 de FY. Si pasamos el A36, el acero A36, o sea, el 36.000 KSI a unidades de kilogramo por centímetro cuadrado, es 2.520. Entonces, 0.66 por 2.520 es el esfuerzo permisible. Los igualo, despejo para el S, quiere decir que el S debe ser mayor o igual que 811.69 centímetros cúbicos, lo paso a pulgadas para buscarlo en las tablas, 49.53 pulgadas al cubo. Entonces, normalmente voy a tener tablas así como esta, en donde busco el módulo de sección del lado fuerte, en esta columna, cuál valor es mayor que 49.53. Entonces vemos aquí que está este 66. También estos dos son mayores. Pero, si recuerdan, para las vigas W, el primer número es la altura y el segundo es el peso.
Entonces, ¿quién pesa menos? Este pesa 87, este pesa 50 y este pesa 60. Entonces, el más económico sería W12 por 50. Este sería el más económico de los tres valores que tienen valores mayores que el módulo de sección. Este es solo para diseño de vigas metálicas. No tiene nada que ver con nuestras armaduras y joists, yo sé, pero quería ponérselos porque realmente es bastante sencillo. Regresemos entonces a las armaduras. ¿Qué sucede con las armaduras? Los miembros a compresión tenemos un problema, que tenemos ahora una P crítica. Y si recuerdan, cuando estuvimos viendo columnas, les comentaba que un elemento a compresión no solamente falla por resistencia, que es que se raje, ¿verdad? Se quiebre, sino que se pandee, falla por pandeo. Entonces, esta carga crítica de Euler, un matemático inglés que descubrió esta fórmula, Euler dijo que la carga para causar este pandeo y esta falla por pandeo es esta fórmula. Entonces, si yo veo es el módulo de Young, ¿verdad? El módulo de elasticidad, la inercia del material, el K, que si recuerdan para un articulado, que es en el caso de armaduras, ¿verdad? En las armaduras yo tengo articulado, el K es igual a 1. Entonces es como un valor como que si no existiera. Y si ponemos esta inercia, despejamos esta inercia, la ponemos abajo y adicional, esto lo transformamos a esfuerzo, dividimos entre A, esto lo dividimos entre A también, en este caso sería A aquí. Esto se vuelve esta ecuación, ¿verdad? Donde R es el radio de giro. Este se le conoce como radio de giro. Y el radio de giro normalmente es, la ecuación de radio de giro es la raíz de la inercia, que estaba ahí arriba, entre el área del elemento. Entonces, por eso es que este es equivalente a este, ¿verdad? Aquí estoy dividiendo entre el área. Lo que hice en un lado, lo hago en el otro. Bueno, acá sería multiplicado por el área. Perdón. Entonces, metiendo factores acá, inercia entre área, la raíz, entonces este queda R al cuadrado. Y las fórmulas son equivalentes, esta con esta. Lo que quiero mostrarles es que, entonces, si hacemos una gráfica del esfuerzo con L entre R, si hacemos una gráfica de esfuerzo entre L entre R, lo que pasa es que si graficamos aquí Euler y graficamos acá la resistencia y ponemos como que la resistencia última es, el esfuerzo último es la afluencia, el FY del material. Entonces, lo que sucede es que para valores menores que 100 de L entre R, la columna está fallando, que se está agrietando, se quiebra, ¿verdad? Entonces, siempre falla por FY. FY es la falla. Pero llega un momento donde para LR, la longitud de la columna bien alta y el valor de R bien poquito, o sea, la inercia y el área de la sección son bien pequeñas, entonces la columna empieza a fallar por pandeo. Pandeo, empieza a doblarse toda, ¿verdad? Porque es muy alta la columna. Entonces, en este caso, cuando tengo valores menores para esta afluencia de 200, 100 es el límite de proporcionalidad. Entonces tenemos ese tipo de fallas. Aquí puede fallar por resistencia, aquí puede fallar por pandeo. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos diseñando una columna, por ejemplo?
Cuando estamos diseñando una columna y, por ejemplo, queremos que falle por resistencia, nosotros podemos obligarlo a que falle por este lado. Entonces tiene que cumplir con dos requisitos. Despejo aquí para esta fórmula de Euler, despejo la inercia, entonces tengo que tener un elemento que tenga una inercia mayor que 33.5 por 10 a la 6. Veamos aquí cómo es. Tengo una carga, una columna de 7 metros de altura, ese dato, es la carga la altura del entrepiso, debe soportar una carga axial de 450 kilonewtons. Como esto es el método de esfuerzos permisibles, tengo que tener un factor de seguridad global, y en este caso de 3. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy multiplicando la carga por 3. Suponga que los extremos están articulados, es decir, el K es igual a 1, como lo de una armadura. El FY, la afluencia es de 200, entonces tenemos este caso, de que nuestro límite de proporcionalidad es de 100. Y tenemos el módulo de elasticidad del acero, que siempre es esta 200 gigapascales. Entonces, poniendo todo en unidades de libras y de kilogramos y metros, en este caso de newtons, perdón, le estoy poniendo de newtons y metros. Entonces, por eso tengo la carga, que es kilonewton. Entonces, para pasarlo a newton, por 10 a la 3. Y los 1350 es 450 por 3. Entonces, acá tengo la carga. Entonces, estoy despejando para la inercia. Entonces, el módulo pasó al otro lado dividiendo, el pi al cuadrado pasó dividiendo, y el L al cuadrado pasó multiplicando. Entonces, este es el L. 7 metros al cuadrado. Dividido entre el módulo de 200 gigas, y un giga es por 10 a la 9. Y el pi que estaba dividiendo acá. Despejo, y eso quiere decir que mi inercia debe ser mayor o igual que 33.5 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Pasado a milímetros, está esto. Pero también sabemos de que para que tenga una falla por resistencia, L entre R tiene que ser, en este caso, mayor o igual, perdón, estoy haciendo esta parte de aquí, mayor o igual que 100. Entonces, acá estoy buscando que falle por pandeo, perdón, primero. Mayor o igual que 100. Entonces, despejo para R, aquí de la ecuación. Entonces, como está divisor, entonces cambia a menor. Y me queda L, que es la longitud de la columna, lo pongo 7 metros en milímetros, y R, y 100, ¿verdad? 100. Entonces esto me queda en las mismas unidades que puse el L, porque el 100 es adimensional, ¿verdad? El R es metros y el L es metros, entonces me queda R es, en este caso, una unidad de longitud, entonces lo que sea que yo tenga de L, también voy a tener el R con esas mismas unidades. Entonces, como aquí puse los 7 metros en milímetros, voy a obtener el R en milímetros. Entonces, este 100, como les comentaba, es en este caso para este FY es este valor. Entonces, 70 milímetros. Entonces, tengo dos requisitos. La inercia debe ser mayor que esta, pero el radio de giro debe ser menor que 70. Entonces, me voy a las tablas y busco qué columna tiene estos dos requisitos. Entonces, me voy a las tablas y veo que un perfil W250 por 73, es esta unidad métrica, tiene una inercia de 38, que es mayor que 33, macanudo, y un radio de giro de 64.6, que es menor que 70. Entonces, esta columna, este perfil, estaría fallando por pandeo. Busquemos la otra opción, que falle por resistencia. La falla por resistencia es que sea el R mayor que 70, porque aquí estábamos buscando menor que 70, entonces estábamos buscando esta zona de aquí.
Pero si ahora estamos buscando esta zona de acá, tiene que ser inverso, ¿verdad? Si este es menor, ahora vamos a buscar mayor que 70. Y adicional, tenemos el esfuerzo permisible, P entre A, tiene que ser menor o igual que FY. Entonces, FY sería, en este caso, despejamos para el área tendría que ser mayor o igual que 6.750. Entonces, para elementos que fallan por resistencia, lo que despejamos es para el área y también el radio de giro, tiene que cumplir con estas dos, para que no falle por resistencia y para que sea la falla por resistencia en este caso, y no por pandeo. Esta condición sería satisfecha por un perfil porque tiene un área de 12.300, que es mayor que 6.000, y un radio de giro de 76.9, que cumple con la condición de mayor que 70. Entonces, tenemos estas dos columnas que satisfacen con lo de resistencia o pandeo. Una falla por pandeo y una va a fallar, si llega a fallar, con un factor de seguridad de 3, va a fallar por resistencia. ¿Con cuál me voy a quedar? Pues con la que pesa menos. Esta pesa 97 y esta pesa 73. Entonces, esta es con la que finalmente me quedo del diseño de columnas. Pero el problema es que no tenemos esta gráfica para todos los FYs. Entonces, el código tiene una fórmula. El código tiene una fórmula para encontrar esas dos condiciones de falla. Entonces, dice, si cae el entre R, si ustedes se fijan, es la misma condición del radio de giro, perdón, la proporcionalidad, L entre R. Si cae el entre R es menor que CC, y me dice que CC es esta ecuación, entonces use esta ecuación para su esfuerzo permisible. Se mira complicado, pero realmente si ustedes se fijan es KL entre R, que ya lo calculé, CC, que ya lo calculé, y FY. Entonces, básicamente este es un gran factor de seguridad. Toda esta fórmula es un factor de seguridad que multiplica FY. Lo que pasa es que en tensión era bien fácil porque solo era 0.6. En cambio pues dependerá de la longitud, del radio de giro, etc. Si KL entre R es mayor que CC, entonces use esta fórmula. Entonces, si ustedes se fijan, hay dos fórmulas para el esfuerzo permisible. Una es si falla por resistencia y la otra es si falla por pandeo. Entonces, por eso es que hay dos fórmulas para el esfuerzo permisible de compresión. Es decir, calculamos el esfuerzo y este tiene que ser menor o igual que el permisible, que se calcula con alguna de estas dos fórmulas, dependiendo de si es menor que CC o mayor que CC. Entonces, hagamos un ejemplo. O mejor aún, programémoslo en una hoja de Excel. Vamos a hacer una hojita de Excel. Entonces, por ejemplo, este caso. Voy a hacer un joist. Entonces, los joists normalmente están hechos de ángulos. Entonces, voy a poner como datos. Los datos que necesito son áreas y radios de giro. Este lo puse aquí porque es el centroide de los elementos. A veces lo ocuparía para dibujar la armadura. Este lo ocupo para dibujar la armadura. Entonces ya les voy a enseñar un ejemplo para que miren la diferencia. Entonces, vamos a tener los datos. ¿Cuáles son los datos de nuestro análisis estructural? Vamos a tener la carga axial. La voy a poner ahorita en libras, por ejemplo. Aunque la podría tener en kilogramos también, no importa.
La carga axial. El otro dato que necesito es la longitud del elemento. Entonces, en el caso, cuando hablamos de longitud, en el caso de armaduras o de joist, si estamos hablando de una armadura, estamos hablando de su longitud de nodo a nodo. Entonces, en este elemento vertical, pues sería de este punto a este punto. Si estamos hablando de una diagonal, pues sería esta longitud de aquí hasta acá. O sea que siguiendo el eje del elemento. Entonces, esa es la longitud de mi elemento. Entonces, esto digamos que lo voy a tener en centímetros. Estoy haciendo una mezcla de unidades, pero vamos a ponerlo en centímetros. Y tenemos el FY, ¿verdad? Que el FY, como les decía, hay dos versiones. La 36 KSI o podría ser 50 KSI. ¿verdad? Y lo puedo programar así como hicimos las otras hojas para que tenga las dos opciones, ¿verdad? De 30 o 50. Entonces, si recuerdan, me metía a datos, validación de datos, en vez de permitir cualquier valor era lista, y acá ponía 36, coma o punto y coma, dependiendo de su Excel, 50. Entonces ahí tengo ahora las dos opciones, 36 o 50 KSI. 36 o 50. Y el otro dato es el ángulo con que voy a trabajar. Entonces también voy a usar la lista. Tengo acá datos, validación de datos. En vez de permitir cualquier valor, lista. Y en source voy a usar todos estos ángulos que están de aquí hasta acá abajo. Entonces le doy enter, ¿ok? Y lo que va a suceder es que aquí voy a poder escoger cualquier ángulo de la lista que tengo acá de la venta de la ferretería, ¿verdad? O sea que aquí puedo tener los datos de los ángulos que realmente se venden después de hacer una investigación, cuáles son los ángulos que se venden. Estos son de ángulos iguales, es decir, este de 3/4 por 1/8 significa que el ángulo tiene 3/4 por 3/4 y el 1/8 es el grosor del ángulo, el espesor de los patines. Entonces, este es 3/4 por 3/4 por 1/8. Este de aquí es 3/4 por 3/4 por 3/16 y así sucesivamente. Ok, esos serían los datos. Como les digo, esta carga axial vendría del análisis estructural de la armadura o del joist. Ok, ahora pongamos los cálculos. Entonces, como les comentaba, el cálculo es, si es en tensión, es más sencillo. Vamos a ponerlo aquí, cálculo, tensión. Entonces, si el elemento es en tensión, es tan sencillo como P entre A, calcular P entre A, el área, y calcular el esfuerzo permisible, que es 0.6 de FY. Y ver que este sea mayor que este. Entonces, P entre A es igual a la carga axial, que le voy a poner aquí, dividido entre el área del ángulo. Entonces, uso aquel comando de buscar B, o en mi caso que lo tengo en inglés, VLOOKUP. ¿Qué valor voy a buscar? Este ángulo. ¿Dónde lo voy a buscar? En esta matriz que tengo aquí. ¿Cuál columna quiero que me traiga de vuelta? La columna de área, entonces sería la columna 1, 2, la segunda columna. Entonces le pongo coma 2. ¿Qué valor quiero que me traiga? 1 exacto, entonces le voy a poner falso
o en inglés false. Cierro con paréntesis. Entonces aquí tengo la carga que le voy a dar, la carga axial, entre el área del ángulo. Ahorita no le he puesto ninguna carga. Y el FY va a ser igual a 0.6 de FY. Ok, eso es todo. Pero ahora miremos qué unidades tenemos. Si P lo tengo en libras y el área la tengo en centímetros cuadrados, entonces para pasarlo, para que esté, por ejemplo, en unidades de KSI, tendría que pasar esa área de centímetros cuadrados a pulgadas cuadradas. Entonces, la conversión es que multiplico esa área de centímetros cuadrados. Esta área la voy a multiplicar por 0.155. Ese es el factor de conversión de centímetros cuadrados a pulgadas cuadradas. Cierro. Y si aquí lo tengo en libras y el FY lo tengo en kilolibras, entonces también este lo voy a dividir entre 1000. Entonces también voy a hacer la conversión ahí de pasarlo, estas libras, pasarlos a kilolibras, dividiéndolo entre 1000. Entonces, este primer factor es convertir los centímetros cuadrados de la tabla a pulgadas cuadradas. Y este 1000 es para pasar esta H14, que es libras, pasarlo a kips. Entonces la respuesta estaría kilolibras sobre pulgada cuadrada. Y este punto 6 de FY, que ya está en unidades de kilolibras sobre pulgada cuadrada, voy a poner aquí bien porque kips normalmente es K mayúscula. Entonces, acá también tendría KSI. Entonces, por ejemplo, si tuviera una fuerza de 3.500 libras y la longitud de la armadura o del elemento fueran 90 centímetros. Bueno, este todavía no nos ha servido para nada, ¿verdad? En cuanto a tensión, no me sirve para nada. Entonces, yo lo que comparo es 30 contra 14. Ahí vemos que la resistencia, entonces le voy a poner aquí un if o un si en español. Si este es mayor o igual que este, coma, entre comillas, todo está bien. Vamos a ponerlo en mayúscula. Ay. Ahí. Coma. Si no, no cumple, ¿no? Cierro comillas. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita está bien, pero está bastante excedido. El P entre A es mucho mayor que la resistencia, que es 30. Entonces, quiere decir que yo podría escoger un ángulo más pequeño. Vamos a ver, el más chiquito de todos, todavía cumple el más chiquito de todos. Entonces, lo que quiero es que, vamos a poner una carga más grande, 8000. No cumple. Entonces, la idea es que ustedes cambien el ángulo acá, no cumple, no, hasta que cumpla. Vamos a ver si con uno más chiquito, más pequeño todavía cumple, más pequeño, ahí. El 1 por 1 por 1 octavo no cumple, entonces cojo el siguiente mayor, 1 por 1 por 3/16, ese ya cumple. O sea que este sería el ideal ángulo para tensión. Entonces mi armadura o mi joist que tengo, estoy diseñando, que es, digamos, todos estos elementos que están a tensión, en este caso, todos estos elementos que están aquí están a tensión, escogí el elemento que más tensionado estaba, que era el de 8000 libras, y ya sé que ese es
ese ángulo es de 1 por 1 por 3/16. Ya lo tengo diseñado. Así de fácil. Ahora miremos el de tensión. Perdón, compresión. Cálculo de compresión. Entonces, para compresión es un poquito más tardado. Tengo que poner estas fórmulas que tenía aquí en la presentación. Entonces, para eso necesito el KL entre R. Entonces, KL entre el radio de giro. R minúscula. Entonces, este es igual a K es igual a 1 siempre en las armaduras, porque las uniones son articuladas. Entonces, K siempre va a ser 1. L es la longitud del elemento, entonces tenemos como dato aquí de 90 centímetros, o sea que la altura de aquí a acá, la longitud de este elemento será esta longitud de aquí. Y lo divido entre el radio de giro, que el radio de giro en este caso es de acuerdo al ángulo, entonces voy a usar el buscar B, VLOOKUP. ¿Qué es lo que voy a buscar? Este ángulo. ¿Dónde lo voy a buscar? En esta matriz que tengo acá. ¿Qué es lo que quiero que me traiga de regreso? El radio de giro. Entonces el radio de giro es la tercera columna. Y quiero una coincidencia exacta. Falso. Cierro paréntesis. Ya tengo la longitud entre el radio de giro. Y si se fijan, el radio de giro tiene unidades de centímetro y yo le puse la longitud del elemento en centímetros. Por lo tanto, esta es una unidad dimensional. No tiene dimensiones. Entonces, ya tengo listo acá. Luego me pedía, si ustedes se fijan aquí en la presentación, que comparara ese KL entre R con CC. Y tenemos la fórmula de CC, la voy a llevar para allá para que la tengamos a mano. Control C. Control V. Entonces, vamos a hacerla más pequeña. Este es CC. Entonces, vamos a tener aquí CC. Entonces, dice CC es igual a el comando raíz, ¿verdad? Yo le pondría raíz, pero como yo lo tengo en inglés, es square root. Square root. ¿De qué número? Es 2 por pi. El pi se pone en Excel, se pone así como la palabra pi, tanto en español como en inglés, y con 2 paréntesis cerrados. Y ahí ya tengo el pi. Y elevado al cuadrado por el módulo de elasticidad del acero. El acero siempre tiene el mismo módulo de elasticidad, siempre. Permítanme, siempre en unidades inglesas, les había comentado, siempre 200 gigas. Permítanme, que la tengo mal acá. Es 29.000, el módulo es siempre, no importa cuál resistencia de acero tenga, el módulo de elasticidad E es 29.000 PSI, en unidades de libras sobre pulgada cuadrada. 29.000. KSI, perdón. El módulo es 29.000 KSI. Entonces, CC va a ser igual a la raíz, perdón, en inglés,
square root de 2 por pi, y le pongo dos paréntesis así, al cuadrado, por el módulo de elasticidad, que siempre es 29.000, dividido entre Fy, que es dato de la afluencia del acero que nosotros escojamos. Como este está en KSI y este está en KSI, se van a cancelar las unidades, pi no tiene unidades, y entonces todo me va a quedar sin unidades. Este y este. Entonces tenemos dos ecuaciones, ¿verdad? El esfuerzo permisible, FA le voy a poner, permisible. El permisible depende si este KL entre R es mayor o menor que CC. Entonces tenemos acá la ecuación. Este es el caso, no lo traje. Vamos a ver en la presentación. Este es el caso cuando es menor. Cuando es menor, entonces usamos esta fórmula grande. Y cuando es mayor, usamos esta fórmula pequeña. Me voy a llevar esta parte de acá. Entonces, tenemos... Entonces, esto es lo que tenemos que programar aquí en el esfuerzo permisible. Entonces, le ponemos un si o un if en inglés. Si KL entre R, que es este valor, es menor que CC, este, entonces, si el valor es verdadero, entonces tenemos que programar esta ecuación. Entonces, dice, abro paréntesis, 1 menos KL entre R al cuadrado, que es este al cuadrado. Dividido entre, abro paréntesis, 2 por CC al cuadrado. 2 por CC al cuadrado. Cierro paréntesis para la división y cierro paréntesis para el 1 menos eso. Ya tengo esta parte de aquí. Por Fy. Entonces, Fy es la afluencia, el dato de afluencia que tenemos aquí arriba. Fy. Todo eso está dividido entre, abro paréntesis, todo esto de aquí, que sería 5 entre 3, más 3 por KL entre R, dividido entre, voy a abrir paréntesis, 8 cc. 8 por cc. Cierro paréntesis, menos KL entre R al cubo, KL entre R al cubo, dividido entre, abro paréntesis, 8 por cc al cubo. Cc al cubo. Cierro paréntesis para la división y cierro paréntesis para toda esta división de acá. Y ya tengo esta fórmula. ¿Qué sucede cuando no está, esto es falso? Entonces, coma. Ahora voy a introducir la fórmula pequeña. Tengo 12 por pi, que como les decía es el pi y luego dos paréntesis, eso al cuadrado. Entonces, al cuadrado. Por el módulo de elasticidad, que les decía que siempre es 29.000. Eso lo divido entre, abro paréntesis, 23 por KL entre R, que es este valor, al cuadrado. Cierro paréntesis para la división y cierro paréntesis para el if. Para el if. Este paréntesis tiene que ir con este. Entonces ya tengo las dos fórmulas metidas ahí.
Y las unidades me los va a dar el FY, porque todo lo demás, KL entre R y CC, son sin dimensión. Lo mismo acá, el módulo de elasticidad está en KSI, entonces la respuesta que voy a obtener aquí del esfuerzo permisible va a estar en KSI. ¿Okay? Entonces ya tengo el esfuerzo permisible. El PA, P entre A, es el mismo. Entonces, esto va a ser igual a si, o el if. Si el esfuerzo permisible es mayor o igual que el esfuerzo P entre A, entonces estamos bien. Si no, no cumple. Cerramos el paréntesis. Aquí no cumple, porque 10 es menor que 23. Entonces no está cumpliendo. Vamos a poner el espacio aquí entre el no cumple. Ahí, no está cumpliendo. Voy a poner acá rojos. Entonces, este ángulo que sí cumple en tensión, no cumple en compresión. Porque está fallando por pandeo. Entonces, en este caso, yo tengo que ir aumentando el ángulo para que sí cumpla para la compresión. Entonces, tengo que aumentar el ángulo hasta que esto me salga bien. Y esa es la idea de diseñar. Ahí. Entonces, el ángulo de los elementos en compresión, vamos a hacer esto un poquito más grande, sería 1/4 por 1/4 por 1/4 de espesor. Entonces, quiere decir que mi armadura o mi joist ¿verdad? Si es la armadura o si es el joist. Los elementos a compresión, que son algunos de estos elementos diagonales, o el elemento que está arriba, este elemento diagonal, este elemento está en tensión, este y estos están en compresión, perdón. Entonces, esos tendrían que ser 1/4 por 1/4 por 1/4 de espesor. ¿Así? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, Ok, entonces les voy a mostrar unos ejemplos de armaduras. Vamos a ver si tengo aquí unos a la mano. Esto lo pueden hacer con cualquier sección transversal. O sea, si quieren hacer una armadura de tubos, la única diferencia es que van a tener que poner los datos, en vez de ángulos aquí, pues ponen el área y el radio de giro de los tubos. ¿Verdad? A veces radios de giro no existen, pero como les digo, el radio de giro es igual a la raíz de la inercia entre el área. Entonces, si digamos tienen una tabla de secciones donde les da la inercia, les da el área, pues es fácil sacar los radios de giro porque solo sacan una columna adicional donde les calcula el radio de giro, ¿verdad? Aquí lo ponen como igual a la raíz, ¿verdad? De la inercia dividida entre el área. Entonces, aquí es, por esto, esta tabla me sirve a mí ¿cómo se llama? El centroide. Eso es otra cosa. El centroide
para que sea una armadura y todo esto esté funcionando bien, así como lo calculé así, de esta manera, tengo que hacer que el centroide coincida. Perdón, ya les muestro. Ya. Ok, este es un proyecto que hice de unos techos donde íbamos a demoler un techo existente en el Zamorano. Entonces, esta es una casa, las armaduras existentes, y ustedes se fijan aquí, eran armaduras de madera. Entonces, las íbamos a sustituir por armaduras de ángulos. La pendiente existente es del 50%, pero el cliente quería bajarlo a una pendiente menor. Entonces, lo que tiene actualmente es cubierta de teja tipo barril sobre lámina calibre 24. Entonces, este es el plano estructural. Si se fijan acá, yo tengo diferentes anchos tributarios. Acá tengo 370, aquí tengo 329, aquí tengo 315. Entonces, lo que hice, porque el cliente quería una estructura sencilla, un solo tipo de armadura. Todas son T1, 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 T1. Entonces, lo que hice fue que diseñé la armadura para el ancho tributario más grande, que en este caso sería esta luz de 370 con la 329. Entonces, la carga de la teja, más la lámina, más todas las cargas muertas, las multipliqué por el ancho tributario, que en este caso sería la mitad de 329 más la mitad de 370. Y luego el ancho tributario de los nodos, para saber, porque aquí si se fijan tengo canaletas, estas amarillas, estas líneas punteadas amarillas, son canaletas de 2 por 6 pulgadas. Entonces acá dice, vamos a ver, ¿dónde está ese dato? Acá está. Canaleta de 6 por 2 pulgadas a cada 60 centímetros. Entonces, lo que les mencionaba, ¿verdad? Yo no necesito que mis nodos de la armadura coincidan exactamente con cada canaleta, pero más o menos en anchos tributarios calculo la carga que cada canaleta me trae y le pongo la carga en los nodos de acuerdo, acorde con el ancho tributario. Okay. ¿Qué otras cosas tengo? Como yo diseño la armadura en 2 dimensiones, yo necesito asegurarme que la armadura no se mueva en este sentido. Entonces, yo lo que le pongo es una cruceta, que normalmente uso el mismo ángulo con el que encontré de la armadura para en sentido transversal. O sea que en este caso, como vamos a ver en los planos más adelante, esta armadura, esta es una cruz que se une con la parte de arriba de la armadura y con la parte de abajo de la armadura, evitando que la armadura se mueva en este sentido transversal. Lo otro que le pongo es estas barritas que ven acá, que ya les voy a mostrar el dibujito. Esas barritas son tensores. Normalmente yo siempre le pongo de barras número 3. Barras número 3, entre canaleta y canaleta. Entonces, esos son típicos. Y lo otro que le pongo por regla de dedo, todo esto que les estoy diciendo es regla de dedo. Nada de diseño de ningún tipo. Es esta otra cruceta, esta otra cruz, es un arriostre. Este es para que el viento no levante la lámina o en este caso, pues la teja y toda la lámina que está la estructura ahí. Uso barras del número 4, es decir, una barra de media pulgada de diámetro. Y lo que uno es en sentido, así como ven aquí, en planta la cruceta. Y va siguiendo la pendiente de la armadura. Y lo que hago es que pongo uno sí, uno no, uno no, uno sí, como ven ahí.
me voy intercalando. Las canaletas en los extremos se apoyan en la cumbrera del edificio, entonces no necesito poner una armadura aquí en el extremo. Ok. Estas armaduras tienen un pequeño alero acá, entonces yo lo que hice fue diseñar la armadura triangular hasta aquí al apoyo y el alero le hice una extensión a la armadura, como ven en este detalle. Entonces también se puede poner así, una extensión que esta barra de la cuerda superior de la armadura le pongo una extensión acá y lo refuerzo con otro ángulo soldado en la parte inferior. Entonces esta es una extensión de la armadura, solo para el alero, en vez de tener la armadura que comience de acá abajo, ¿verdad? Porque ellos no querían que la armadura fuera tan alta. Entonces tuve que hacer esta extensión del ángulo aquí. Y como no me quedaba el triángulo, no me cerraba exactamente en el apoyo, entonces aquí como ven, le puse una placa de apoyo soldada a ambos lados, o sea que esta placa está acá y está al otro lado también, haciendo como sándwich la armadura. Entonces, estos son detallitos que no se diseñan, sino que simplemente por reglas de dedo, cuando tengo este caso donde la armadura no me cierra completamente en triángulo acá, en el apoyo, entonces yo le pongo un refuerzo a ese apoyo para que no falle de esta manera. Era lo que les decía, ¿verdad? De que no puedo hacer el triángulo, no pude hacer el triángulo, sino que me quedó una figura así, trapezoidal. Entonces, como esto es tan chiquito, no puedo poner un ángulo que sea de apenas, que no tenía ni 0.3 centímetros, nada. Entonces, en vez de poner este elemento vertical aquí, tan chiquito, entonces lo que hice fue que la armadura hace realmente esto, y acá le pongo una placa para cubrir toda esta área. Claro, este elemento de abajo no llegó a cerrar, como ven acá, no llegó a unirse aquí. Entonces, y luego tengo la extensión de la armadura acá, que la considero como peso muerto, no es parte de la armadura, o sea que mi armadura yo siempre la voy a modelar como una armadura, acá. Solo que en vez del apoyo estar acá, en vez del apoyo estar aquí, como normalmente debería estar, el apoyo está acá, un poquito más antes. Entonces, yo en el modelo hago como el apoyo normal, pero como no está ahí, entonces le pongo esta placa acá para que la armadura pueda no estar su apoyo donde debería de estar. Ok, veamos otro plano. Entonces, aquí está la armadura. Y lo que les decía, ¿para qué me sirve lo de los centroides? Entonces, el centroide, o sea, el dibujo de la armadura, así como lo diseñé, el nodo, debe coincidir con los centroides de los elementos. Entonces, cuando yo estoy dibujando en el AutoCAD, esta distancia de acá hasta acá, perdón, quería, es que tengo aquí el Civil 3D. Entonces, de aquí hasta acá, lo siento, es que me abrió el Civil en vez del AutoCAD normal y este, aquí. Esta dimensión es la distancia en centímetros que tengo de esta parte del ángulo hasta su centroide. O sea que este dato lo saco de mi tabla de Excel, ¿verdad? Es el dato de mi tabla de Excel de XY.
esta dimensión de aquí. Entonces, ese es importante porque en mi dibujo, perdón, del AutoCAD, creo que lo cerré. No, aquí está. Esto así me sirve para dibujar el ángulo, ¿verdad? El ángulo que va a venir aquí. Entonces, para que no se monte, o sea, dibujo estas líneas con offset, ¿verdad? Dibujo estas líneas, esta línea de aquí, esta línea de este extremo, con respecto al centroide, y luego dibujo el espesor del ángulo. O sea que esta línea de acá a acá es el espesor del ángulo de aquí. Entonces, así es fácil dibujar la armadura, teniendo esos datos de los centroides. Si se fijan acá, es el centroide el que debe coincidir. Aquí se me olvidó dibujar el arriostre. Acá el arriostre va de aquí a acá. Es estas barritas inclinadas que ven aquí. Estas barritas de aquí, estas intercaladas, son las barritas que deberían de estar acá dibujadas. De acá a acá. ¿Verdad? Y van en todos entre todos los ángulos. ¿Verdad? De aquí a acá. Perdón, entre todas las canaletas. De acá a acá. De acá a acá. Otra regla de dedo que tengo es que le pongo unos pedacitos de ángulo, estos que ven aquí, les llamo conectores. Esos conectores son pedacitos de ángulo que, como estos son ángulos muy largos, son bien largos, y son ángulos dobles, entonces les pongo este conector, en vez de soldarlos continuamente en toda la longitud, les pongo este pequeño conectorcito. Y normalmente es un ángulo, un pedacito de ángulo del mismo, del que está hecho la diagonal. Entonces, en este caso, acá tenemos esta armadura y le estoy poniendo esos pequeños pedacitos de ángulo en su longitud. O le pueden decir, ¿verdad? Indicar que aquí hay una soldadura, etc. Entonces, los detalles de las uniones normalmente es solamente que no peguen los ángulos, pero los ejes de los ángulos sí tienen que coincidir con el nodo. Eso es muy importante. Aquí lo que sucede es que va un elemento de estos ángulos dobles, va un elemento que viene en este sentido y es para darle mantenimiento a la armadura. Es por donde caminan las personas para darle mantenimiento a la armadura. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta? En el plano en planta se veía una X, no sé qué era. Esa X, esa. Esta, es como le digo, son barras de También son número arriostres. 4, son arriostres también, solo que en planta, Okay. visto en planta. Sí. Que estas irían a lo largo de la pendiente de la estructura en este sentido. ¿Cuál era el material de la cubierta, ingeniera? En este caso era, ya le muestro. Teja, ¿o no? Vamos a ver. Sí, es teja, pero... Por eso lleva bastante joist, ¿verdad? Es bastante pesada. Sí, es bien pesada. Porque viene, ya le explico, viene la teja, ¿verdad? Para sostener la teja yo tengo que poner madera y entre la madera tengo que poner cordones de mortero para ir pegando la teja. Entonces, encima de una lámina de acero, o sea, estas dos líneas azules que ven aquí es una lámina de acero. Para que no filtre el agua. Calibre, para que no filtre el agua. Entonces va esta lámina, luego viene la madera, luego viene el mortero, luego viene la teja. Entonces es bien pesado, bien pesado.
Este es el techo más pesado que he diseñado, porque es para simular teja, pero realmente no necesitaba la teja, porque la lámina esta es el verdadero techo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si no tengo detalles. Este otro detalle es interesante. Yo pongo un apoyo fijo y un apoyo móvil. Entonces, para hacer el apoyo móvil, lo que hago es que aquí vienen los dos ángulos de la armadura. Entonces, le pongo un pequeño ángulo, un poco cortado, en el otro sentido, solo para que la armadura no se mueva en este sentido, pero sí se deslice en este, porque este es el apoyo de rodillo. Entonces, lo que le indico aquí al contratista es que le ponga grasa en medio de la placa y la armadura. Entonces, aquí ven que digo aplicar grasa, no soldar la cuerda inferior. Entonces, este es el apoyo de rodillo. Y le pongo este un poquito separado acá, solo para que la armadura no se vaya a mover en sentido transversal en caso de sismo. Entonces le pongo una placa y donde soldo realmente es en este ángulo aquí y este ángulo de acá. Aquí lo pego con la placa, pero la armadura no está soldada a la placa. En cambio, en el apoyo móvil, en el apoyo fijo, ¿verdad? Este es el móvil. En el apoyo fijo, aquí no tengo el detalle del fijo. En el fijo lo que hago es que sí soldo, no tengo estos ángulos, y sí soldo esta esquinita y esta esquinita de la armadura con la placa. Y la placa está soldada a una barrita que no tiene más de 60 centímetros de longitud, que está embebida dentro de la solera. Esta es la solera o la viga, ¿verdad? Donde se está apoyando la armadura. En el caso de ser una columna, aquí vemos el caso de que estaba apoyada en una columna, lo que utilicé fueron pernos de expansión para pegar esos pernos de expansión a la columna, ¿verdad? La placa a la columna. Este es un mortero de nivelación de 2 centímetros de lechada nada más. Y aquí este es el apoyo fijo, en este caso, acá soldo y acá soldo. ¿Verdad? Soldadura del espesor, como vamos a ver en la siguiente clase, se diseña con de acuerdo al espesor de los elementos que voy a soldar. Y esta es una placa del tamaño de la columna, ¿verdad? Entonces lo puse aquí en pulgadas. Normalmente en las placas pongo de media, como regla general. Entonces aquí ven la placa con los agujeros donde le voy a colocar estos pernos. Como la columna era existente, entonces no tengo de esos pernos tipo J, ¿no? Sino que tengo pernos expansores, porque el concreto este ya está endurecido, ¿verdad? No es una construcción nueva. ¿Qué más les muestro? Aquí, este es el detalle por donde van a caminar y darle mantenimiento, la estructura de mantenimiento para las armaduras. Y esta estructura, como aquí tenía en este extremo, no tengo armadura, sino que pared, entonces usé también pernos expansivos. Esta es una pared de piedra, de la pared de piedra del Zamorano. Entonces, más o menos visto lateralmente, estamos hablando así. Y las notas estructurales, cuál es el FY, cuál es los ángulos, las longitudes de traslape, las longitudes de desarrollo, el concreto, etc. Entonces yo siempre pongo las especificaciones de los elementos aparte. Ojalá que esta les sirva y les haya gustado. No sé si Sí, tienen es muy bueno.